Hola, muy buenos días. Muchas gracias por conectarse, por ver esta charla. Y bueno, antes de dar inicio, agradecer a las autoridades educativas universitarias, encabezadas por el doctor Lenín Martínez Pérez y el secretario académico, el doctor Jorge Rebollo Mesa. Muchas gracias por prohijar estas acciones, por darles cobijo y contribuir para que la frase educación integral, compuesta por estos dos vocablos, llegue a buen puerto. La educación integral es no solamente el desarrollo disciplinar, sino otros desarrollos cognitivo, físico, ético, culturales, sociales, que además están en todos los documentos institucionales de prácticamente todas las universidades del mundo, y que esta educación integral sea una realidad tangible y no un discurso puramente ornamental. En esta ocasión hablaré de la construcción del hábito lector dirigido a jóvenes universitarios. Hablaré de educación integral, de formación científico-técnica, pero también otras, entre ellas la humanística. Propondré una técnica para la construcción del hábito lector denominada RL, que son las iniciales de su creador. Una sugerencia al final para comenzar, una primera sugerencia en el entendido de que pudiésemos encontrarnos de esta manera en tiempos subsecuentes. Y bueno, y hablaré un poco de esa sugerencia, un poco de la biografía de este autor. Bien, desde hace mucho tiempo la preocupación por la formación integral ha ocupado a expertos. Ortega y Gasset, un experto español, tiene un ensayo que se llama La misión de la universidad. En él profundiza sobre muchos y varios tópicos de la universidad, pero particularmente es puntual en uno: es que la modernidad ha creado bárbaros instruidos. Este nuevo bárbaro, señala, es principalmente un profesional más sabio que nunca, pero más inculto también. Y tenemos de alguna manera forma de mostrar esta minusvalía, digamos, de estos bárbaros instruidos de muchas maneras. Hay muchos eventos que dan cuenta de esta realidad. Por ejemplo, los ingenieros que colaboraron en la Alemania nazi para configurar toda una estructura de crimen en contra de los judíos eran gente muy instruida, con enormes conocimientos científico-técnicos. Pero imaginémoslo, cómo planeaban las cámaras mortuorias, tener que sacar datos, emplearse para lograr que la muerte de otros seres humanos fuera perfecta. Sabemos hoy que profesionales de la salud, médicos pues, que están encargados de cuidar de la salud del ser humano, pues también planeaban cómo matarlos, cómo torturarlos. Entonces no nos queda duda de que eran unos excelentes entes instruidos, pero el uso que le dieron a esta instrucción está lejos del precepto de ser humano. Y bueno, a nivel social en México tenemos el fenómeno, por ejemplo, de los ancianos. Tenemos 1.7 millones de ancianos en México que viven solos, que seguramente muchos de ellos tienen hijos profesionistas, pero que nunca mantienen contacto con ellos, no mantienen contacto. Eso está documentado por el INEGI. Menciona que 1.7 millones de ancianos viven absolutamente solos. Y bueno, hay bastantes historias que documentan este hecho de los bárbaros instruidos. Otra es la de la mamá que pide caridad en las esquinas. Tiene una debilidad visual y
se ve en la necesidad de no tener la protección del Estado, de un Estado protector, pide caridad y lleva a su hijo y le dice a su hijo: oye hijo, me da mucha pena que estés aquí conmigo, qué vergüenza que te hago pasar, estamos aquí en una situación incómoda. Y el niño, que ya sabe de qué va la cosa, le dice: mamá, no te preocupes, mira, yo voy a estudiar mucho, yo voy a llegar a ser un gran profesionista y voy a ganar mucho dinero. Ya no tendrás que pedir para mí, nada más vas a pedir para ti. Es el individualismo pleno lo que expresa esta historia. Y bueno, la universidad tiene la misión de formar, de instruir, de educar un ser humano integral. Y el menú está puesto. No se le puede achacar a la universidad el abandono de estas áreas, pero requieren de la voluntad también de los jóvenes, porque el menú está puesto y hay que consumirlo, no hay que irse por la botana. Recupero una historia que nos pasó hace algunos años, más de 10 años en la universidad, hablando de esta oferta que tiene paralela que tiene la universidad. Hace unos 10 años una alumna se fue de intercambio académico a Canadá, si no mal recuerdo. De estos alumnos que uno mantiene una relación cercana porque son inquietos, porque salen de lo común, tienen habilidades superiores en comparación con sus compañeros, que son maestras de ceremonia, tienes algún evento extra y siempre están colaborando, que generalmente la historia los pone en sitios laborales de éxito. Esto está también demostrado. Bueno, esta alumna regresa de Canadá y nos va a platicar que le llamó mucho la atención que las actividades de carácter cultural de la universidad a la que acudió estaba repleta, y ella quiso ingresar a una actividad y no pudo. Dice: no pude, maestro, porque en este lapso que estuvo, de creo 4 o 6 meses, estaba lleno de sus colegas alumnos y tenía que estar en una lista de espera. Entonces le llamaba la atención que había una oferta. Siempre en la universidad hay ofertas de este tipo, y a veces luchamos porque hay una minoría de alumnos, no los que deseáramos, no los que aspiramos, pero sí siempre hay una situación de merma y de poca empatía con las actividades de carácter cultural principalmente, ¿no? Entonces el menú está, la universidad lo ofrece y hay que consumirlo. Entonces, hablando de la construcción del hábito lector, a los millennials les gusta saber las razones. ¿Por qué? Y bueno, voy a exponer 2 razones. Hay 20,000 razones, pero una primera razón es que la construcción del hábito lector le hace bien al cerebro, a la cabecita. Permite un desarrollo pleno de las capacidades cerebrales. Y bueno, voy a recuperar un experimento que hace un centro especializado en neurociencia español. Ellos querían identificar qué sucede en el cerebro del que tiene el hábito lector, la proclividad hacia la lectura, y qué sucede con quien no la tiene. Entonces ellos comentan que se les hizo complicado conseguir en Europa gente que no tuviese escolaridad, que no leyera, y acuden a Colombia, particularmente a la guerrilla colombiana. Hay un programa en Colombia para insertar en la sociedad a los guerrilleros en este asunto de la guerra entre la guerrilla y el gobierno. Hay un programa para insertarlos en la vida, y ahí encontraron personas que no eran niños, no eran jóvenes, eran de mediana edad, que nunca habían tenido contacto con la lectura. Entonces les hicieron estudios a través de estos aparatos contemporáneos que identifican imágenes o que logran captar imágenes cerebrales de cómo funciona el cerebro, y encontraron
enormes diferencias entre las conexiones cerebrales de los que no tenían y los que pues, tenemos el hábito lector o la competencia lectora, pues sabemos decodificar estos signos a través del lenguaje para poder decodificar los textos, ¿no? Entonces vieron que habían enormes diferencias y que incluso esto que se llama neuroplasticidad cerebral, se establecen nuevas conexiones que juegan a favor de un individuo. Entonces, una primera razón es porque ayuda a pensar, configura un pensamiento más completo, más integral. El cerebro funciona mejor. Y bueno, el tema de los hábitos, hay un experto, William James, propuso que se requieren más o menos 21 días para adquirir un hábito. Es una serie de acciones que ejercemos, que realizamos y que luego se van sembrando en las conexiones cerebrales y los configuramos como hábitos. Se repiten porque vamos jugando a recompensas. Este es uno de los éxitos de los videojuegos, ¿no? Que después de ciertos días hay toda una parafernalia para estimular al jugador. A través de recompensas va ganando, se va haciendo millonario ahí en la red o en el juego, y esto genera estímulos, por eso hay una adicción a los juegos. Entonces tratemos de configurar la adicción hacia la lectura o el hábito de la lectura a través de esta recompensa que nos da el placer de abordar un texto que nos llame la atención. Y bueno, no podemos lograr nada si no sabemos que el cerebro es el depositario de prácticamente todas las actividades humanas. En él confluyen todas las actividades humanas, y las buenas y las malas. Entonces, una primera razón es una razón de carácter cerebral que nos permite un pleno desarrollo del cerebro, que además no solamente es el asunto para este caso de la formación del hábito lector, sino para cuestiones de salud. Por ejemplo, hay investigaciones acerca de la disminución de algunas dolencias cognitivas o carencias cognitivas gracias al hábito lector. Entonces tenemos una primera razón. Y una segunda razón, que es también muy preocupante, es la de sobrevivir en el mercado laboral y social. Hay un teórico, Fuller, a través de proyecciones matemáticas lograron identificar y enunciar una parte del conocimiento que lo enuncian en inglés como Knowledge Doubling Curve, curva de duplicación del conocimiento. Fuller y sus colegas lograron establecer que el conocimiento se multiplicaba en el año 1900, duraba 100 años para ser multiplicado. En el 45 este conocimiento duraba solo 25 años y para 2015 duraba 13 meses. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? Que lo que aprendemos hoy en una universidad en 13 meses ya no sirve del todo, ya ha sido innovado, ya ha sido actualizado y lo más grave, pudo haber sido sustituido por un nuevo conocimiento. Esta es una segunda razón entonces para adquirir el hábito lector, porque el conducto por el cual transmitimos conocimientos a las siguientes generaciones es la cultura escrita. Entonces, esta curva de duplicación del conocimiento la podemos ver de manera simple en la telefonía celular. Aquellos que fuimos usuarios hace una década, un poquito más, de los primeros aparatos pesados, a los meses se fue haciendo pequeño y fueron apareciendo nuevas formas para uso, nuevas formas de uso. Y, por ejemplo, yo recuerdo un aparatito que llegó una vez que se llamaba Viper, le decíamos Viper, a través del cual hablabas por teléfono y te enviaban un mensaje. 6 meses duró esta tecnología. De hecho, vamos a pagar y si no, ya no va a seguir, porque aparece el SMS en el celular, un poco más pequeño, y ya pudimos establecer contacto a través. Entonces, todo individuo que fuera un experto en reparar el Viper ya no servía de nada, porque había sido sustituido por una tecnología distinta, actualizado e innovado. El tema, por ejemplo, de las
que ahorita ya cayó en desuso, el de las canciones que se podían tener en un celular. Apareció un celular que llevaba 10 canciones, podías tener 10 canciones en el celular. A los 6 meses ya eran 25 canciones. En un año tenías 5,000 canciones en el celular. ¿Quién es ese no ocupado para estar oyendo 5,000 canciones en el día? Si llegó a la frontera, se llama frontera tecnológica, en un sobreuso. Y así hay muchas historias. Se habla de Kodak, por ejemplo, esta empresa de fotos que nunca esperó que otro instrumento, otro aparato, otra tecnología sustituyera este modelo de las cámaras fotográficas y las incluyera en otro, que son los celulares. Y Kodak, la historia de Kodak es muy ejemplifica bastante el tema de la curva de duplicación del conocimiento. Entonces, un individuo, un alumno que está en la universidad, que egresa hoy, necesitará de la cultura escrita y obviamente de la imagen y el audio para estar vigente, para estar actualizado. Entonces, una segunda razón para adquirir el hábito lector y configurarlo es la de sobrevivir en el mercado laboral. Vaya, como comercial, la sugerencia de leer el libro de Andrés Oppenheimer, que se llama Sálvese quien pueda. En este libro habla claramente de cómo la automatización es la nueva era, la última revolución industrial o laboral, que vendrá a sorprendernos de toda la amplia gama de tareas en las que los seres humanos vamos a ser sustituidos. Es más, en los buscadores de empleo, cuando se habla de ciertas disciplinas, prácticamente todas, al final dice posibilidad de ser sustituido por un robot, y habla de que vamos a ser sustituidos. Y lo vemos, por ejemplo, ahorita a nivel de los bancos, están sustituyendo miles y miles de trabajadores por máquinas, y en tareas que pueden hasta sorprendernos. Entonces hay dos razones: la razón cognitiva, cerebral, pues, y una razón de que si no estás en el tema de la lectura, no vas a sobrevivir en el mercado laboral. Bien, ¿cómo está la situación del hábito de la lectura? ¿Cuál es la visión que tienen los promovientes, los promotores de la lectura? Pues aquí hay dos situaciones: la pesimista y los, como yo, optimistas de que los jóvenes adquieran el hábito. Esto lo podríamos ejemplificar con el fabricante de zapatos que quiere abrir su mercado en África y trae a 2 empleados y les dice: bueno, tenemos que abrir mercado, hay una gran competencia y me parece que África puede ser el sitio para, pues, abrir mercado, tiendas y vender nuestros productos. Y los envía, quiero que vayan, que exploren, que analicen cómo están las condiciones del mercado, y empezamos. Y pues se van estos individuos a África, se separan, cada quien va por su lado, hace sus análisis, sus estudios, visorean el mercado, y habla el primero, le dice: oiga señor, mire, no hay nada que hacer, aquí la gente no usa zapatos, sería un verdadero fracaso que usted implementara el abrir tiendas aquí. Me regreso mañana, no hay nada que hacer, ya le informé. Al rato le habla el otro: oiga señor, le dice: mire, tenemos una magnífica oportunidad, aquí nadie usa zapatos, no vamos a tener competencia, me regreso mañana, pues necesitamos empezar. Así está el tema de la lectura, entre los que creen que no se puede hacer nada, que ya los jóvenes están prácticamente de salida y que no hay nada que hacer, y quienes pensamos que la construcción de hábitos se puede generar hasta casi los 30 años. Hay algunos casos atípicos de gente que empieza a leer después y que adquiere el hábito de lectura, pero no es la regla, sino más bien la excepción, y creemos que es posible. El hábito de la lectura entra de los denominados saberes inertes. Los saberes inertes son estos saberes, esta configuración de los saberes inertes fue propuesta desde el 29 por Whitehead, un experto en educación y pedagogía, y hablaba de cosas que sabemos, pero que no pasa nada con saber. Un tema puede ser el tema de la salud.
Si nosotros investigamos, le preguntamos a adultos mayores de 35 años si es bueno tener un nivel de lípidos a raya, un peso deseable, van a decir que sí. Pero si nos vamos a analizar quién tiene un peso deseable y los lípidos a raya, el colesterol, triglicéridos, resulta que nos llevamos, si no mal recuerdo, el 63% de los mexicanos tenemos, espero que yo no, tenemos niveles altísimos y graves. De hecho, somos el segundo país en riesgo cardiovascular, esto es, que tenemos un desorden. Es un saber inerte. Un saber inerte es pues la lectura. Si nosotros preguntamos si el hábito de la lectura, de leer libros, es bueno, seguramente nos vamos a encontrar que es bueno, pero entre el decir y el hacer hay una enorme distancia. Ahora, ¿cómo están nuestros jóvenes en la cuestión del hábito? Los jóvenes están leyendo, los jóvenes están incluso escribiendo. Fíjense, por una hora que se pase un joven en el chat, en el cotorreo con la novia o los amigos, una hora, hay un uso más o menos de 7,000 caracteres. De tal manera que si lo hace todos los días, que sí lo hace, llega a 49,000 caracteres. La UNESCO propone que un libro debe tener 25 hojas, o sea, 49 páginas, que son estos 49,000 caracteres que emplea un joven. O sea, que sí está en el uso del lenguaje, en la lectura y la producción, pero de una manera burda, de una manera poco elaborada, es más bien a niveles muy poco cuidadosos, digamos, ¿no? Entonces hay una lectura, sí hay, pero hay una lectura fragmentada y hay una enorme dificultad para abordar textos de largo aliento. ¿Por qué? Porque la cultura de las redes sociales, que es el gran uso que se le está dando a la lectura y a la producción, es fragmentada, es pequeña y no es profunda. Es decir, no se usa un lenguaje técnico elaborado, un capital cultural elevado, y hay una preponderancia de lo visual. Y además es multitareas, están haciendo muchas cosas y no hay concentración. Y uno de los deberes o de las necesidades de una lectura profunda es la concentración, el análisis, la inferencia. De hecho, en esta escalera o escalas de la lectura está el nivel más bajo, que es el superficial, literal, inferencial y crítico. El superficial es más o menos el exploratorio en las redes, es muy de hola, sí, no, y ahí acaba, no es altamente profundo. Entonces, hay un abandono del pensamiento abstracto. Hay un libro que se llama Homo Videns, de Giovanni Sartori. Él habla del hombre que ve, solamente ve. En general se centra, por el tiempo en que lo produce, en la situación de la televisión, pero puede ser, habla poco de las redes sociales porque no estaban en pleno desarrollo, empezaban, pero al fin de cuentas se aplica. Es decir, la cuestión estrictamente visual va en detrimento del pensamiento abstracto, de la imaginación, de la creatividad y este tipo de habilidades necesarias para enfrentar el tema del desarrollo y ser productivos en una sociedad. Por ejemplo, aquí mismo en esta serie de aportaciones de varios colegas, estaban el otro día hablando de la cuestión del emprendimiento. Y bueno, no se puede concebir un emprendedor si no tiene esta capacidad de ir más allá, de identificar una situación, una necesidad y tomar cartas en el asunto para el desarrollo de una empresa. De hecho, los grandes emprendedores tienen un hábito lector. Búsquenle por ahí cuántos libros se leen y es sorprendente, están muy arriba de la media. Bien, ¿qué hacemos para configurar el hábito lector? Hay múltiples técnicas. Hay una que yo quiero proponer, es el método RL. Este es las iniciales de su autor. Es un método probado, es un método que ganó un premio
Nacional de Fomento a la Lectura. Y en pocas palabras, ¿qué trata? Empezar a explorar textos pequeños, textos cortos, obras que hagan clic con el entorno. Un texto pequeño nunca será Don Quijote. De hecho, Don Quijote es una obra de alto calado que casi nadie ha leído, y les voy a compartir el por qué no han leído nadie. Todos hemos escuchado aquello que dice, como dice Don Quijote, a Sancho Panza le dice: los perros ladran, es seña que vamos pasando. En ninguna parte del Quijote viene eso. Es una falsa cita, producto del pleno desconocimiento de esta obra. Lo más cercano de la obra es un momento en el que van a un pueblo, si no mal recuerdo, regresa a su pueblo Don Quijote, y van llegando, y a lo lejos se escucha que ladran unos perros porque está amaneciendo el día. Eso es lo más cercano, pero en ninguna parte habla de que están ladrando los perros, porque es señal de que van pasando, ¿no? Y hay más historias de este tipo que hablan de la enorme dificultad. Es una obra en un español antiguo, no es de fácil abordaje, con todo y que fue una obra jocosa para su época. Es una obra que no se puede recomendar para un primer lector, van a hacer que odien los libros. Entonces tenemos que empezar por textos cortos, textos pequeños, y que hagan clic con el contexto. Si a un niño le proponemos, un niño tabasqueño, un cuento de la nieve, y que cae la nieve y que hay mucho frío, pues tenemos que hablar del pozol, del trópico, del río, del calor inmenso que hace aquí, y ese texto hará clic con él. Entonces, el método es didáctico. Hablamos de textos simples, ¿sí? Hay muchos. Yo quiero proponerles para este comienzo un texto que me parece interesante por la situación que estamos viviendo, de Albert Camus. Se llama La Peste. El texto habla de lo que estamos pasando, ¿no? Por eso me parece importante la propuesta, porque hace clic con una situación que estamos viviendo. Fue publicado en el 47, y tal parece que está hablando del coronavirus en el 2020. No les voy a regalar el spoiler, porque la invitación es que lean La Peste de Albert Camus. Hay algunas partes, por ejemplo, en una parte, al inicio del texto, habla de los políticos. Están reunidos los políticos expertos en administrar los municipios, o el municipio, en este caso Orán es el municipio o la entidad, y pues ellos son expertos en la banca, en la exportación, en las redes políticas, pero ante este asunto de una epidemia no saben qué hacer, y dan palos de ciego. Entonces yo comento que si alguien lee esta novela, La Peste de Camus, va a disculpar a nuestros administradores, a nuestros funcionarios de salud, porque estamos ante una situación absolutamente inesperada. Ataca la epidemia a la ciudad, y empiezan a cuestionarse, a intentar configurar una solución, y resulta que la solución no la tienen, porque no saben contra qué se están enfrentando, ¿no? Otra parte del libro habla de lo que por ahí conoces, recibes mensajes, ves en la tele, en el Twitter, la crítica, y no falta el experto que habla de que ya tiene la solución, ¿no? Y dice, se ha hecho por la vía oficial un poco sin creer en ello. Lo que les falta es imaginación. No están nunca en proporción de las calamidades, y los remedios que imaginan están apenas a la altura de un resfriado. Si los dejamos solos, sucumbirán, y nosotros con ellos. Alguien de la población criticando las medidas implementadas de la cuarentena, las mismas situaciones que estamos pasando. En otra parte habla algunos se van a identificar, de la venta clandestina de alcohol, de comida, de racionar cosas. Nosotros en nuestra comunidad vimos con sorpresa cómo la situación del alcohol, la supresión a través de este ordenamiento estatal que impide la venta o impedía la venta,
causaba psicosis en alguna parte de la población. Un día antes de la entrada en vigor de esta norma, cientos de pobladores adquiriendo bebidas espirituosas para pasar el temporal de la pandemia. Entonces en el libro de la peste viene una parte que empata con esta nuestra historia. Hay otra que me parece muy, muy padre, la de la situación de la adivinación. Como dice el libro que en la población empiezan a distribuirse pequeñas historias a través de papeles y llegan los impresores y descubren que hay que inventarles historias al pueblo, de que está relacionada con situaciones de la magia, de Nostradamus. Y bueno, ¿quién no ha recibido en su celular que resulta que Nostradamus predijo el coronavirus y te empatan los textos para tratar de persuadirte? O la familia, eso me causa bastante hilaridad, una familia puertorriqueña o de Estados Unidos que se curó y ellos te comparten su receta mágica, que es aspirinas y limón, y te dicen que así fue, y te lo comparte gente que incluso con una alta escolaridad, que te sorprende tanta banalidad ante esto pequeño que somos, ante cosas que no nos explicamos y les queremos encontrar una explicación casi cuasi mágica, porque la situación de los virus es el día de hoy y tenemos más lagunas que conocimiento. Y bueno, lo interesante del texto es que nos habla de las epidemias que siempre han asolado a la humanidad, que siempre nos han acompañado, que forman parte de esta adaptabilidad y que nos recuerdan a Darwin de que los más aptos van a sobrevivir, que está pasando, ¿no? Al cierre tiene una situación bastante interesante, los casos empiezan a disminuir, se va la peste, se termina la epidemia, la pandemia ahora, y el cierre dice: el bacilo de la peste no muere ni desaparece jamás, puede permanecer durante decenios dormido en los muebles, en la ropa, que espera pacientemente en las alcobas, en las bodegas, en las maletas, los pañuelos y los papeles, y que puede llegar un día en que la peste, por desgracia y enseñanza de los hombres, despierte a sus ratas y las mande a morir en una ciudad dichosa, como está sucediendo. La invitación es entonces, para construir el hábito lector, ofrecí dos buenas razones para hacerlo. La oferta académica de las instituciones de educación superior siempre está repleta de actividades paralelas para construir la educación integral. No hay que desperdiciarlas, el menú está, el plato está servido, hay que consumirlo. Y queda pues la invitación para abordar este texto. Dije una primera propuesta porque es posible que nos volvamos a encontrar por este medio, agradeciendo a las autoridades universitarias, como dije al principio, y a leer. Muy buenos días, tardes o noches, según sea la cuestión. Muchas gracias.